Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Hoy día, ya, hoy día vamos a desarrollar el siguiente tema, que es la cuarta semana que corresponde a la parte de tabla periódica. La clase pasada ya hemos visto, ¿no? Todo lo que corresponde a la estructura atómica con respecto a lo que es, en este caso, el átomo y su estructura y todo lo que corresponde también a los números cuánticos y configuración electrónica. Hoy día ya vamos a ver, pues, la parte de lo que es tabla periódica. ¿Qué finalidad tiene la tabla periódica? Ya, vamos a ver. Tabla periódica. ¿Qué finalidad tiene la tabla periódica? La tabla periódica que nosotros vamos a estudiar es la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna, pues, es la que usan todos los científicos, ¿no? A nivel, ¿no? De universidad, a nivel de ciencias, que nos ayuda bastante a reconocer muchas propiedades de los elementos hasta ahora encontrados, ¿no? Tanto naturales como artificiales, para poder trabajar con ellos. Ahora, la tabla periódica moderna pues surge con una idea, ¿no? De cómo clasificar a los elementos, ¿no? O sea, han habido muchos intentos de clasificar a los elementos, ¿no? Hemos tenido pues las triades de Obereiner, las octavas de Newlands y la tabla periódica de Mendeleev, que son las más representativas. ¿Han habido más formas de clasificar? Sí, pero estas son las más representativas. Dobereiner simplemente agrupó a los elementos de 3 en 3 y a esos elementos de 3 le llamó las tríadas, ¿no? Las tríadas de Dobereiner, ¿no? Es así como él determinó su clasificación. De cada 3 elementos tenían propiedades similares. Las octavas de Newlands agrupó a los elementos de 7 en 7, ¿no? Donde las propiedades del primero, de los 7 elementos primeros, se repetían con el primero de los siguientes 7 otros elementos, ¿no? O sea, cada 7 elementos se repetía las propiedades, ¿no? Entonces, si tú contabas 7 elementos y el siguiente elemento era el octavo elemento, ese elemento iba a repetirse las propiedades, o sea, iban no a repetirse, a coincidir las propiedades con el primero. Por eso se le llamó las octavas, ¿no? En el octavo elemento recién coincidían las propiedades, o sea, las propiedades del primero de los 7 elementos se repetían con el primero de los siguientes 7 otros elementos, ¿no? O sea, cada 8 elementos. Y es así que construyó, pues, las octavas, ¿no? Eso fue en 1864. Ahora, la tabla periódica que ya surge, ¿no? Con una construcción de un gráfico, ¿ya? Pues la tabla periódica de Mendeleev. Y la tabla periódica de Mendeleev propone, pues, ¿no? Este científico una ley que las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Y él propuso, pues, una forma de clasificar y agruparlos en un cuadro donde iban todos los elementos representativos, ¿no? O sea, los elementos encontrados hasta ese entonces, ¿no? Ahora, esta tablita periódica duró mucho tiempo, desde 1869 hasta 1913, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudó, pues, a predecir muchos elementos que ni siquiera se conocían. Habían elementos que no se conocían, pero esta tablita llegó a predecir a esos elementos. Podía, ¿qué cosa? Determinar las propiedades de este elemento sin que se conociera. ¿Y por qué? Porque iban a comenzar a ordenarse de acuerdo a características que ellos tenían en común. Y es así como surge, pues, la tabla de los elementos, ¿no? De Mendeleev en 1869, ¿no? En 1872 ya se propuso esta tabla, ¿no? Pero él propuso la primera ley, ¿no? La ley periódica de los elementos. Ahora,
Ninguna de estas clasificaciones nosotros la vamos a tener que usar, porque simplemente son clasificaciones antiguas. Es solamente una rememoración de, de esta forma de clasificar a los elementos, ¿no? Ahora, la tabla periódica que nosotros vamos a estudiar es la tabla periódica moderna. Y la tabla periódica moderna, pues, se basa, ¿no?, en la clasificación de Moseley en 1913. ¿Qué propone Moseley? Moseley propone que los elementos químicos se van a ordenar de acuerdo a su número atómico, o sea, son función periódica de su número atómico. O sea, van a ordenarse ya no de acuerdo al peso del átomo como antiguamente se hacía. Antiguamente ordenaban a los elementos de acuerdo al peso atómico, o sea, al peso del átomo. Pero Mendeleev, Moseley ya comienza a ordenar a los elementos de acuerdo a su número atómico. ¿Por qué? Porque en 1911 se determina pues que el átomo tenía un núcleo y en ese núcleo iba a haber una cantidad de protones y a esa cantidad de protones le pusieron un número atómico, ¿no? Entonces se comienza a clasificar a los elementos de acuerdo al concepto actual del átomo, ¿no? Y ya saben que quien descubrió el núcleo del átomo, ¿no? Fue Rutherford en 1911. Y en 1913 Moseley, con este nuevo descubrimiento del átomo, del núcleo del átomo, simplemente pudo clasificar a los elementos de acuerdo a la carga del núcleo, a la carga nuclear, actualmente conocido como el número atómico, que me determina la cantidad de protones en el núcleo. Y es así como se propone la ley, ¿no? La ley periódica moderna, que dice que las propiedades, tanto físicas como químicas, de los elementos son función periódica de sus números atómicos, o sea, se van a ordenar de acuerdo a su número atómico. Y sus propiedades, tanto físicas como químicas, van a coincidir en este orden, ¿no? Según este orden. Y es así como se propone la ley periódica actual, ¿no? La ley periódica antigua decía que sus propiedades periódicas era de acuerdo a su peso atómico, a su masa atómica, a la masa del átomo, al peso del átomo. Pero Moseley ya descarta esta forma de clasificar y ordena a los elementos de acuerdo al número atómico. Y este ordenamiento corrige muchos errores que tenía la tabla periódica antigua de Mendeleev, ¿no? Y la tabla que nosotros vamos a ver es esta, ¿no? La tabla periódica moderna. Vamos a ponerle la tabla periódica moderna, ¿ya? Y esta tabla periódica moderna, ¿qué hace? Esta tabla periódica moderna me puede, pues, clasificar a qué elementos son metales, qué elementos son no metales y qué elementos son los llamados metaloides. Y también puede sacar muchas propiedades de los elementos, como su electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, radioatómico, carácter metálico y carácter no metálico, ¿no? Entonces es así como la tabla periódica moderna me puede clasificar a los elementos de acuerdo a metales, no metales y metaloides, y me puede determinar muchas de las propiedades y comparar las propiedades, ¿no?, de los elementos en la tabla periódica. Y las propiedades que nosotros estamos viendo acá son la electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, radioatómico, carácter metálico y carácter no metálico, ¿ya? Entonces, analicemos la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna nosotros la conocemos que tiene esta forma, ¿no? ¿Cómo se ordenan a los elementos en la tabla periódica? En la tabla periódica moderna se ordenan de acuerdo a su número atómico. Se ha puesto acá, esta partecita de acá arriba, ¿no?, me indica el número atómico, el Z del elemento, ¿no? Ya sé que debe estar acá abajito, pero lo vamos a poner arribita, ¿no? Según la clasificación, esta es la tabla periódica más actual, ¿no? Ya, entonces me dice, pues el primer elemento de la tabla va a ser el hidrógeno, porque su número atómico es 1. De ahí sigue el helio, número atómico 2. De ahí sigue el litio, 3. Berilio, 4. Boro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y siempre, siempre cuando se culmina de ordenar a los elementos, siempre se culmina en un elemento muy estable. ¿Quiénes son los elementos más estables de la tabla? Los gases nobles. De ahí viene sodio 11, magnesio 12, aluminio 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y ya está. Entonces los elementos se ordenan de acuerdo a su número atómico. Ahora, ¿cuántos elementos se han ordenado? Son 118 elementos que se han ordenado. O son 118 elementos descubiertos actualmente. El último, ¿no? El organesón, ¿no? Es el último elemento descubierto, ¿no? En el 2016 fue propuesto y colocado en la tabla periódica. Ya, ahora, acá hay elementos que nosotros podemos diferenciar. La tabla periódica puede simplemente diferenciar a metales de no metales. Entonces se ha propuesto, pues, que
se trace un límite que los separe. Este límite de separación me separa a no metales de metales. ¿Quiénes son los metales? Todos los que están en esta zona. ¿Quiénes son los no metales? Todos los que están en esta zona. Hay pocos no metales comparados a los metales. Entonces nosotros vamos a decir, este límite de separación, pues separa a quién? A los metales que están en toda esta zona de los no metales que están en esta zona. ¿Ya? Ahora, pero hay un elemento que está en esta zona y es un no metal. ¿Quién? Pues es el hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento que está en esta zona, pero es un no metal. ¿Y por qué se coloca ahí? Por ser el primer elemento de la tabla. ¿Ya? Ahora, hay un grupo de elementos también conocido con el nombre de metaloides. Ah, por si acaso los metales son todos estos elementos y los que están abajo también. ¿Ya? Ahora, muchos dicen que esta partecita de acá, que está fuera de la tabla, la han sacado. No, esta parte en sí proviene de estos dos casilleros. Acá hay un casillero llamado lantano y acá hay un casillero llamado actínido. Ahora, acá en este casillero se ha podido determinar 14 elementos similares al lantano, solamente al lantano, no a otro elemento. Por eso que han puesto los 14 elementos en ese casillero. Y como han puesto 14 elementos en ese casillero, nunca vas a tener una tabla que tenga 14 elementos con el lantano, ya serían 15 elementos en un solo casillero. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente los sacan para que los puedas ver. Es decir, ¿de dónde provienen estos elementos? De este casillero. Estos elementos que están acá son conocidos con el nombre de lantánidos. ¿Por qué? Porque simplemente tienen características y propiedades similares a él. Igualmente va a haber acá un actínido. Y este elemento va a traer todos estos elementos. Todos estos elementos van a estar internamente en estos dos casilleros. Y a estos elementos se les llama actínidos, ¿no? Entonces tenemos los lantánidos y los actínidos que también vendrían a ser ¿qué? Metales. Pero hay un grupo de elementos llamados semimetales o metaloides. ¿Y estos quiénes son? Los que están en el límite de separación. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Son 2, 4, 6 y 7 elementos llamados metaloides. ¿Ya? ¿Qué de características tienen los metaloides? Que se comportan como metal y como no metal. O sea, los metales, como el hierro, son buenos conductores de la corriente. En cambio, los no metales, como el nitrógeno, son malos conductores de la corriente. Ahora, los metales son buenos conductores de la corriente, los no metales son malos conductores de la corriente, pero acá hay un elemento llamado silicio, que es un buen conductor y un mal conductor. O sea, se comporta como los dos. Por eso se le llama metaloide, tiene características de ambas. Ahora, ¿pero cómo? ¿Cómo un elemento puede ser buen conductor y mal conductor? Pues depende de la temperatura. A temperaturas bajas, el silicio es un mal conductor eléctrico, se comporta como un no metal. Pero cuando tú le elevas la temperatura, sobrepasando los 300 grados, entonces el silicio va a cambiar su propiedad y se comporta como un buen conductor de la corriente, o sea, como metal. Por eso se le conoce como semimetal. Eso no ocurre en los metales ni en los no metales. En los metales, así tú le alteres la temperatura, siempre van a ser buenos conductores. Y los no metales, así tú le alteres también la temperatura, siempre van a ser malos conductores. En cambio, el silicio, por otro lado, no es así. El silicio, dependiendo de la temperatura, va a ser buen conductor o mal conductor. Por eso se le conoce con el nombre de semimetal. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta también que los metales son aquellos que pierden fácilmente electrones. Los metales pierden fácilmente electrones, generalmente de su última capa, los electrones más inestables. En cambio, los no metales tienen la tendencia a ganar electrones en su última capa. Los metales pierden y los no metales ganan. Esas son las propiedades químicas. Químicamente los metales pierden electrones. Químicamente los no metales ganan electrones. Físicamente los metales son buenos conductores eléctricos. Físicamente los no metales son malos conductores eléctricos. Ya saben, ¿no? Las propiedades físicas, ¿no? Simplemente una de ellas es la conductividad eléctrica. En cambio, las propiedades químicas son aquellas en las cuales van a ganar o perder electrones, o sea, se van a oxidar o se van a reducir, ¿no? Cuando un elemento pierde electrones, se oxida. Cuando un elemento gana electrones, se reduce. Y entonces ya la reducción y oxidación vienen a ser propiedades químicas. Ya, ahora, la tabla periódica se ha ordenado los elementos de acuerdo a su número atómico. ¿Mm? Y va a tener dos características muy importantes. Uno, conocido con el nombre de periodo, y también llamado el otro grupo.
Pero vamos a ver el periodo. El periodo, ¿qué me determina? Los niveles de energía que tiene un átomo. Por ejemplo, el hidrógeno está en el primer periodo. Eso me indica que el hidrógeno tiene un nivel de energía. El litio está en el segundo periodo. Eso me indica que tiene 2 niveles de energía. El sodio está en el tercer periodo. Eso me indica que está 1, 2, 3 niveles de energía. Entonces, ¿qué me indica el periodo? Los niveles de energía que tiene un átomo. Por ejemplo, el berilio tiene 2 niveles. El boro tiene 2 niveles. El carbono tiene 2 niveles. Y acuérdense, el periodo son todos aquellos elementos ordenados en forma horizontal. Todos aquellos elementos ordenados en forma horizontal pertenecen a un mismo periodo. Por lo tanto, el titanio está en el pertenece al cuarto periodo. El cobre pertenece al cuarto. El bromo pertenece al cuarto periodo. ¿Por qué? Porque simplemente están en esa fila. ¿Y eso qué me indica? Que todos esos elementos están en el cuarto periodo, que tienen 1, 2, 3, 4 niveles de energía, no tienen más. Entonces, ¿qué me indica el periodo? Los niveles de energía que tiene un átomo. ¿Hasta cuántos niveles de energía se le han podido encontrar? Hasta 7 en un átomo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahí está, hasta 7 niveles de energía. Entonces, un átomo que tiene 7 niveles de energía estará en el séptimo periodo. ¿Ok? Entonces nosotros decimos acá, periodo 1. ¿Quién estaría en el periodo 1? Hidrógeno y helio. Periodo 2, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Todos esos están en el segundo periodo. En el tercer periodo, desde el sodio hasta el argón. En el cuarto, desde el potasio hasta el criptón. En el quinto, desde el rubidio hasta el xenón. En el sexto, cesio hasta el radón. Y en el séptimo, desde el francio hasta el ogacenón. Pero hay que tener en cuenta que aquellos elementos que están en el séptimo y el séptimo tienen que acá los llamados antanidos, lantanidos y actinios. Entonces, todos los lantanidos tienen 6 niveles de energía y todos los actinios también tienen 6. Entonces, los lantánidos, todos estos elementos, ¿tienen cuántos? 6 niveles de energía, o sea, pertenecen al sexto periodo. Y todos los elementos del actinio tienen 7 niveles de energía y todos ellos pertenecen al séptimo periodo. ¿Estamos? Entonces ya sabemos, ¿no? ¿Qué me indica el periodo? El periodo me indica los niveles de energía que tiene un átomo. ¿Alguien me puede decir cuántos niveles tendría el manganeso? ¿Cuántos niveles de energía tendría? A ver, ¿cuántos niveles de energía tendría el manganeso? Si me han entendido esa partecita. 4, muy bien, Percy. Muy bien, Cuatro. Ronnie. Claro, Cuatro ¿no es niveles. cierto? Claro, ¿por qué? Porque está en el cuarto periodo, ¿sí o no? O sea, el manganeso tendría 1, 2, 3, 4. O sea, tendrías acá el átomo de manganeso, tendría primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. O sea, no solamente tiene 4, no tiene más. Esa es la máxima cantidad de niveles de energía que tiene el manganeso, no tiene más niveles de energía. Entonces, por eso yo digo, ¿no? O se dice que el periodo me determina la máxima cantidad de niveles de energía. Entonces, si yo digo que el bario está en el sexto periodo, eso me indica que el bario tiene 6 niveles de energía como máximo, no tiene más. ¿Ya? Entonces, todo lo que está en el cuarto periodo. El calcio tiene 4 niveles, titanio 4 niveles, níquel tiene 4 niveles, germanio también 4 niveles, bromo también 4 niveles, y potasio y criptón 4 niveles de energía. No tienen más niveles de energía. Ahora, grupo. La tabla periódica también se clasifica en grupos. Acuérdense que los periodos son todos los elementos ordenados en forma horizontal. Horizontal. Pero el grupo son todos los elementos ordenados en forma vertical. Ahora vamos a tener el grupo 1A y 2A. Los grupos, vamos a tener grupos A y grupos B. Bueno, 1A y 2A. De ahí vamos a tener 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Ahora, pero la tabla periódica no solamente se divide en grupos A, sino también en grupo B. Pero acuérdense, ¿qué me indica el grupo? El grupo me indica los niveles de energía, a lo menos el grupo A. El grupo A me indica los niveles de energía que tiene el átomo en su último nivel. Por ejemplo, el berilio está en el segundo periodo. Entonces eso me indica que tiene 2 niveles de energía, ese grupo. Entonces el berilio, yo tengo acá el berilio, ¿tiene cuántos niveles de energía? 1 y 2 niveles de energía. Y como tiene 2 niveles de energía, se encuentra en el segundo periodo. Primero y segundo. Pero en ese último nivel de energía, ¿tiene cuántos electrones en su última capa? 2. 1
2 en su última capa nada más. Tiene 2 electrones en su última capa. ¿Y quién me da esa cantidad de electrones? Pues el grupo. Ese valor del grupo me indica los electrones de la última capa. 2 electrones en la última capa. Por ejemplo, el carbono tiene 2 niveles también. 1, 2. Primero y segundo. Pero en este caso tendría 4 electrones en su última capa. 1, 2, 3 y 4. Y esos electrones de la última capa se le llama electrones de valencia. O sea, el berilio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2. Y el carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4 electrones de valencia. Entonces, ¿qué son los electrones de valencia? Son los electrones que posee el átomo en su última capa, en la última capa, para el grupo A. Para el grupo A son los electrones que posee en su última capa. Entonces, ¿alguien me puede decir cuántos electrones de valencia tendría el teluro? ¿Alguien me dice cuántos electrones de valencia tiene el teluro? Si me han 6, entendido, profe. claro, si me han entendido qué me indica este grupo, entonces sabremos cuántos electrones de valencia tiene. 6. ¿El potasio cuántos tiene? 1. 1. ¿El litio? 1. ¿El sodio? 1. ¿El rubidio? 1. O sea, todos los elementos que están en esa misma columna tiene un electrón en su última capa. ¿El hidrógeno cuántos tiene? También tiene un electrón en su última capa. ¿Ya? Y ahí estaría, pues, ¿no? ¿Qué me indica el grupo A? El grupo A me indica los electrones de la última capa. Ahora, por ejemplo, el nitrógeno. ¿Cuántos niveles de energía tiene? Fíjense lo que vamos a hacer. El nitrógeno. Acá. ¿Cuántos niveles de energía tiene? 2, porque está en el segundo periodo. Entonces yo tendría acá el nitrógeno. 1 y 2. Ahora, en su última capa, el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? 5. 5 electrones. Y esos electrones son electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 electrones en su última capa. ¿En cuál capa? En la segunda capa, que es el último nivel. Ahora, lo podemos representar según un diagrama llamado de Lewis. ¿Qué me indica el diagrama de Lewis? Los electrones de la última capa. ¿Qué hago para representar esos electrones de la última capa? Coloco el símbolo del elemento, nitrógeno, y coloco los 5 electrones que hay. 1, 2, 3, 4, 5. Y ese es el diagrama de Lewis. Entonces, el diagrama de Lewis está asociado al valor del grupo. Entonces, si el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones en su última capa. Eso me indica que tiene 5 electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones de la última capa. ¿Y cómo lo podemos graficar? Según Lewis. Entonces, sin estar haciendo nada de eso, yo digo, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El bromo, bromo, ¿en qué grupo está? En el grupo 7. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, eso es lo que me indica el grupo, los electrones que se encuentran, los elementos en la última capa. ¿Ya? Ahora, ¿tú podrías ubicar a un elemento en la tabla? Sí. ¿Cómo? Conociendo su periodo y su grupo. Por ejemplo, aquel elemento que se encuentra en el periodo 3 y grupo 5A, ¿me podrían decir qué elemento es? ¿Alguien me podría decir qué elemento es aquel que se encuentra en el periodo 3 y grupo 5A? Ah, muy bien, Lisbeth. Periodo 3 debería estar por acá, ¿no? Por acá debería estar, por ahí debe estar, en el periodo 3. Grupo 5A.
5A debería estar por acá. Grupo 5A. Ya está en el periodo 3 y en el grupo 5A. Entonces, ¿cómo lo podríamos determinar? Simplemente, ¿cómo? La intersección me daría la ubicación. Claro, si ustedes observan, acá está la intersección. Y esa intersección sería el elemento. Entonces, ¿qué elemento es? Fósforo. Entonces, para ubicar a un elemento en la tabla, ¿qué necesitas conocer? Para ubicar a un elemento en la tabla, ¿qué necesitas conocer? Conocer el periodo, en este caso 3, y su grupo, en este caso 5A. Si tú conoces el periodo y el grupo, puedes saber dónde se encuentra un elemento en la tabla. ¿Estamos? Entonces, yo digo, pues, el fósforo, este elemento es el fósforo, porque se encuentra en el tercer periodo y grupo 5A. Ya, entonces, este elemento sería el fósforo. Ahora, si tú conoces el periodo y el grupo, sabrás dónde está ubicado un elemento en la tabla. Aquel elemento que se encuentra en el periodo 4 y grupo 2A, ¿qué elemento es? Cuarto periodo, grupo 2A. ¿Podríamos saber dónde está? ¿Qué elemento es? Muy bien, Rosemary, muy bien, Lisbeth. Cuarto elemento, ¿estamos? Ya, cuarto elemento, grupo A. Cuarto periodo, aquí no, este es el cuarto periodo. Entonces, cualquiera de estos elementos puede ser cualquiera de ellos. Grupo 2A, ya, cuarto periodo. Ahora grupo 2A, grupo 2A, ahí está. Cualquiera de estos elementos puede ser. Ahora, ¿cuál sería el elemento? Aquel que se encuentra en la intersección. En este caso, ¿quién sería? Pues sería el calcio. Muy bien, Brian. Muy bien, Yaneli. Entonces ya sabemos, ¿no? Cómo se ubica un elemento en la tabla, conociendo su periodo y su grupo. Por eso es importante. Las características. Ya. Ahora, así como hay un grupo A, también hay un grupo B. Ah, pero ¿cómo podría determinar ese grupo A? Por ejemplo, yo digo, el periodo. Me dicen, el calcio. ¿En qué periodo está? Periodo 4. ¿En qué grupo está? En el grupo 2A. Pero ¿cómo yo podría saber el periodo y grupo de un elemento? Sin ver la tabla. Claro, tú ves la tabla, lo puedes rápidamente conocer, ¿no? Viendo la tabla, pero sin ver la tabla, ¿qué tendrías que hacer? Para ubicar el periodo y grupo de un elemento, lo que tienes que hacer es su configuración, calcio. Y para eso me tienen que dar un dato, ¿cuál es su número atómico? Calcio es 20. Entonces, haciendo la configuración, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ahora, ¿cuál es la última capa? La última capa es la cuarta capa. Esa es la cuarta capa. ¿Y cuántos niveles tiene? 4. Por eso está en el periodo 4. ¿En qué está terminando? En S. Y todos aquellos elementos que terminan en S siempre pertenecen al grupo A. ¿Y cuántos electrones tienen en este último nivel? En esa última capa, 2. Entonces, por eso pertenece al 2A. Entonces, ¿cómo yo hallo el periodo y grupo? Solamente haciendo la configuración electrónica. Nada más. Si tú haces la configuración electrónica, puedes ubicar a un elemento en la tabla. Por ejemplo, te dicen así. ¿En qué periodo y grupo está el nitrógeno? Entonces, para eso te dan su número atómico. El nitrógeno, que es
7. Configuración, 1s2, 2s2 y 2p3. Ahí está, los 7. Ahora, ¿cuál es el último nivel? El segundo. Y como el segundo es el último nivel, segundo periodo. O sea, me indica los niveles que tiene. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? 3 y 2, 5 electrones. Y esos 5 electrones de la última capa del último nivel son los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 5. Por lo tanto, lo vamos a colocar, pero en número romano 5. ¿Pero 5 qué? A. Y yo sé que el fósforo está en el 5A. ¿Y grupo qué cosa? Tercero, ¿no? Tercero, ¿no? Ah, el nitrógeno era, perdón. Nitrógeno está en el grupo 5A y segundo, ¿no? Nitrógeno está en el grupo 5A y segundo periodo. Ya, sigamos. Hay otro grupo de elementos llamados elementos elementos, ya, acá tenemos, ¿no? Ahora, los elementos que tenemos son los elementos que están en la parte central y pertenecen al grupo B. Todos los elementos que están en la zona lateral es A, pero que están en la parte central es el grupo B. Ahora empezamos, grupo 3B, 4B, 5B, ¿m? Tenemos 6B, 7B. Paramos ahí, ¿por qué? Porque el grupo 8B es un grupo especial que está formado por 3 columnas. Ese es el grupo 8B. Tenemos ahora el grupo 1B y el grupo 2B. Empezando desde el 3, 3B, 4B. Ahora muchos dirán, ¿por qué empecé el 3 y no el 1? Porque es una secuencia de columnas. Primera columna, segunda columna, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, otra, octava, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, solamente que divididos en grupo A y grupo, ¿qué cosa? B. Nada más. La diferencia, ¿no? Por las propiedades diferentes que posee. ¿Ya? Ahora, entonces, si tú sabes el periodo de grupo, sabrás dónde está un elemento en la tabla. Ahora, a todos estos elementos del grupo A son llamados elementos representativos, a los elementos del grupo A. A todos los elementos del grupo B, que están en la parte central, son llamados elementos de transición. Y estos elementos que ustedes ven acá, los lantánidos y actínidos, también son elementos de transición, pero interna. Son llamados elementos de transición interna. No son de transición, son de transición interna. ¿Por qué? Porque están dentro de estos dos casilleros. ¿Quiénes son? Desde el selenio hasta el lutecio. Desde el cerio hasta el lutecio y desde el torio hasta el laurencio, ¿no? Son elementos de transición, ¿qué cosa? Interna. Son elementos de transición interna, conocidos como lantánidos y actínidos. Una cosa es de transición y otra cosa es de transición interna. Y ahí estarían las características de la tabla periódica. ¿Ya? Y también cabe mencionar acá que, Profe, disculpe, ¿podría repetir lo de elementos de transición de nuevo, por favor? claro, acá los elementos, tenemos los elementos representativos de transición, ¿quiénes son? Los del grupo. Ya, ¿quiénes son los elementos representativos? Todos los elementos del grupo A. ¿Quiénes son los elementos de transición? Todos los del grupo B. Ya, pero ¿quiénes son los elementos de transición interna? Los lantánidos y actínidos. Ellos son los de transición interna, que pertenecen también al grupo B. ¿Pero a qué B pertenecen los de transición interna? Al grupo solamente 3B. Nada más. ¿No? Entonces, ¿quiénes serían? Los de transición interna. Los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos y actínidos. Esos son los elementos de transición interna, los que están fuera
aparentemente de la tabla, porque en sí están dentro de la tabla internamente. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuándo un elemento, por ejemplo, el litio, cuántos electrones de valencia tiene? 1. El berilio, 2. ¿No? El oxígeno, 6. Para los elementos del grupo A, los electrones de valencia son los electrones de la última capa. ¿Y quién me lo representa? El grupo. Hay uno nada más que no coincide con su grupo. ¿Quién? El helio, el neón, argón, siempre tienen 8 electrones, pero el único, helio. El helio, su número atómico es 2, su configuración electrónica es 1s2, entonces simplemente tendrá 2 electrones en su última capa y no 8. Entonces el helio es un elemento especial que no cumple con la regla, ¿no?, de los 8 electrones en la última capa, solamente tiene 2, porque número atómico 2 no tiene más electrones. ¿Ya? O sea, no coincide con su grupo el helio. El helio no coincide con su grupo, o sea, su configuración y sus electrones de la última capa no coinciden con su grupo. ¿Mm? Ya, ahora, también debemos saber lo siguiente, que esta clasificación en números romanos es una clasificación norteamericana. Hay otra clasificación que es la clasificación UPAC. Y la clasificación UPAC de los grupos lo considera en números arábigos, por ejemplo. Grupo 1A, grupo 1. Grupo 2A, grupo 2. Grupo 3B, grupo 3. O sea, según la UPAC, los grupos se numeran en forma de números arábigos, así como los periodos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas columnas tiene la tabla? 18. Entonces hay 18 grupos según la UPAC. La clasificación de números romanos es una clasificación planteada o propuesta por los norteamericanos. Por eso se dice, ¿no?, la clasificación, ¿no?, norteamericana, ¿no? En cambio, la clasificación UPAC es la clasificación propuesta por el organismo mundial, que lo hace en simplemente números arábigos. Entonces yo digo acá, el grupo 5B, ¿qué grupo es? 5. El grupo 6A, que es el carbono, grupo 14. Grupo 6A, grupo 16. Grupo 2A, grupo 2. Este sí, el 1 y el 2 coinciden, pero a partir del 3 hacia arriba ya no coinciden. Siempre ustedes deben acordarse que el grupo 1 y 2 coinciden con su valor, pero a partir del 3 ya no coinciden. Hay que sumarle 10, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces a ese 1, 2, 2 más 10 ya, ¿no? Le vas a sumar 2 más 10, 2 más 10, 13, 2 más 10, 14, ¿no? O sea, tú ya vas comenzando a sumarle. O sea, tú lo que tienes que hacer es sumarle 10. Estamos, si está en 3, 3 más 10, 13. 14 más 10, o 4 más 10, 14. 5 más 10, 15. 6 más 10, 16. 7 más 10, 17. Y 8 más 10, 18. O sea, los grupos según la UPAC, ¿no? Se da en números arábigos. Eso lo tienen que conocer también, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver algunas características más de la tabla. Ya, familia del grupo A. Debemos saber que todos los elementos del grupo 1A, excepto el hidrógeno, son llamados alcalinos. 2A, alcalinos térreos. 3A, boroides. ¿Ya? O también
Grupo 4A, carbonoides. Grupo 5A, nitrogenoides. Grupo 6A, anfígenos. Grupo 7A, halógenos. Grupo 8A, los gases nobles. Acuérdense, a lo del 3A se le llama boroides, pero también conocido con el nombre de térreos, a veces le ponen, ¿no? 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, oxigenoides. No, no se le llama oxigenoides, sino se le llama anfígenos o calcógenos al grupo 6A. ¿Ya? Anfígenos. Y 7A, halógenos. Entonces ahí decimos, ¿no? Familia del grupo A. Ahí está. 1A, alcalino, excepto el hidrógeno, porque el hidrógeno es un no metal. No pertenece a los metales. Grupo 2A, alcalinos térreos. 3A, boroides. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, calcógenos o anfígenos. Y 7A, halógenos. 8A, los llamados gases nobles. Ya, bloques. La tabla tiene 4 bloques. Sí, 4 bloques se divide la tabla. Bloque de los elementos que terminan en S, o sea, 1, 2, 3 y 4 bloques. El primero es el bloque de los elementos que terminan en S. Todos esos elementos, su configuración terminan en S. Aquí los elementos que terminan en P. En medio, los elementos que terminan en D. Y en la parte ¿no? interna, los elementos que terminan en F. Entonces, ¿quién me determina el bloque? La configuración electrónica. Y sabiendo en qué termina su configuración. Pero hay un elemento que no coincide. ¿Quién es? El helio, ¿no? El helio, 2 electrones, termina siempre en S, ¿no? ¿Ya? El helio. Después el resto sí, ¿no? Termina en P. Ahora, yo debo saber que el grupo A pertenece al bloque S y P, ¿sí o no? Son los de laterales. Y el bloque B, ¿no? El grupo B pertenece al bloque D y F. ¿Listo? A ver, por ejemplo, ya saben que los elementos que terminan en S y en P están acá, pertenecen al grupo A. Y los elementos del grupo A son elementos representativos. Entonces, todos los elementos que terminan en S y en P pertenecen a A. Todos los elementos cuya configuración termina en D y en F pertenecen al grupo P. Ahora, ¿cómo yo sé en qué bloque está un elemento? Sabiendo su configuración. Por ejemplo, yo tengo acá el magnesio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿En qué termina? En S. Y si termina en S, bloque S. O sea, acá estaría el magnesio. Cloro, ya está. ¿En qué termina? En P. Y si termina en P, bloque P. Ahora, el titanio. ¿En qué termina? Su configuración en D. Y si termina en D, al bloque D. Entonces, la tabla periódica está simplemente dividida entre 4 bloques. ¿Y el bloque de qué va a depender? De la configuración en la cual termina el elemento, ¿no? O sea, el bloque donde se ubica el elemento va a depender de su configuración electrónica. Sabiendo en qué termina, sabré en qué bloque se encuentra. Entonces, todos los elementos del grupo A siempre terminan en S y P, o sea, pertenece al bloque A, al grupo A. Y todos los elementos que terminan en D y en F pertenecen al grupo P, ¿no? Que pertenecen a esos 2 bloques. Ahora sí, vamos a ubicar a un elemento en la tabla. ¿Cómo ubicamos a un elemento en la tabla periódica moderna? La ubicación de un elemento en la tabla periódica moderna depende bastante de lo que conocemos como periodo y grupo. Ya sabes, ¿no? Periodo horizontal, grupo vertical. La intersección, ubicación. ¿Quién me determina el periodo? La cantidad de niveles que tiene el átomo. ¿Por qué? Porque el periodo me indica cuántos niveles tiene el átomo. Ahora, y el grupo lo determinan los electrones de la última capa. Pero hay 2 grupos, grupo A y grupo B. El grupo A y grupo B. Entonces nosotros decimos periodo y grupo. Hay 2 grupos, A y B. Ahora, ¿qué me determina el periodo? El periodo me determina los electrones o la cantidad máxima de niveles de energía. Si un átomo tiene 4 niveles de energía, periodo 4. Si tiene 5 niveles de energía, periodo 5.
¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿cómo ubicamos nosotros un elemento en la tabla periódica? Un elemento en la tabla periódica va a depender de su periodo y de su grupo. El grupo ya sabemos que está dividido en dos. Grupo A y grupo B. ¿Mm? Está dividido en dos, ¿no? Grupo A y grupo B. Ya, ahora, esto es muy importante que ustedes tengan presente cómo ubicar, porque casi la mayoría de problemas se basa en la ubicación de un elemento en la tabla. ¿Ya? En eso se basa, en la ubicación de un elemento en la tabla. Y acuérdense bien, ¿ah? Ya, vamos a tener periodo. ¿Quién me determina el periodo? Pues el periodo me lo determina los niveles de energía que tiene un átomo. Si un átomo tiene un nivel, periodo 1. Si tiene dos niveles, periodo 2. Si tiene tres niveles, periodo 3. O sea, me indica la máxima cantidad de niveles de energía que tiene un átomo. Entonces determina la cantidad máxima de niveles de energía. Grupo. Debemos saber que los elementos que pertenecen al grupo A, su configuración termina en SP, o sea, bloque T. Y lo que tienen, terminan, o que pertenecen al grupo B, su configuración electrónica termina en D y en F, o sea, al grupo B. Termina en SP y acá terminan en D o en F. ¿Ya? Ahora, ¿pero cómo sé a qué grupo será? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, ¿a qué grupo? Entonces, ¿quién me determina este valor? Este valor, ¿quién me lo determina? Pues me lo determina la cantidad de electrones del último nivel. Entonces, si un elemento está en el grupo A, la suma de electrones del último nivel de energía me determina el grupo. Si tiene dos electrones en el último nivel, grupo 2. Si tiene tres electrones en el último nivel, grupo 3. Si tiene cuatro electrones en el último nivel, grupo 4. ¿No? En este caso, alabos, ¿no? Porque termina en SOP. Eso es lo que me indica. Ahora, los del grupo B, aquí sí hay que tener cuidado. Me lo determina la suma de electrones del último nivel y los electrones del último subnivel de incompletos. O sea, acá los electrones del último subnivel D y los electrones del último, ¿no? Los electrones del último nivel y los electrones del último subnivel D incompleto. No tiene que estar completo, porque el D esté completo tiene que tener 10 y no se considera cuando está completo, solamente cuando está incompleto. ¿Ya? Electrones del último nivel más los electrones del D incompleto. O sea, tienes acá 4s2, 3d5. Entonces tú dices, ¿cuál es el último nivel? El cuarto. Dos electrones. ¿Y cuál es el último subnivel? El D. 5 electrones. Estos electrones del último nivel más el último subnivel incompleto me daría el grupo 7. O sea, se suma.
Vamos a ver con algunos ejercicios. ¿Ya? Bueno, esto lo vimos, lo voy a repetir acá. Ya, ejemplos. ¿Mm? Es lo mismo que hemos visto en el anterior diapositivo. Ejemplito. A ver, por ejemplo, me dicen, ubicar a un elemento, el sodio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Su configuración electrónica. Y con la configuración electrónica yo puedo saber en qué periodo y grupo está. En qué periodo y en qué grupo está. Ahora, ¿se acuerdan? El periodo que me determina la máxima cantidad de niveles de energía. ¿Cuántos niveles tiene? 1, 2, 3. Y si tiene 3 niveles, tercer periodo. Entonces yo digo que está en el tercer periodo. Grupo. ¿En qué está terminando? Ya, tiene 3 niveles. Tercer periodo. ¿En qué está terminando? En S. Y todos los que terminan en S, ¿a qué grupo? A la A. Entonces pertenece al grupo A. ¿No? Porque termina en S. ¿No? Entonces, S pertenece al grupo A. ¿Pero qué A? La suma de electrones del último nivel. Primero, segundo, tercero. En ese tercero, ¿cuántos electrones hay? 1. Entonces, ¿qué grupo? 1A. Nada más. Y ya estaría. Entonces, tú tendrías acá. ¿Cuántos niveles tiene? 3. Tercer periodo. ¿En qué está terminando? En ese, grupo A. ¿Pero qué A? ¿Cuántos electrones tiene? 1. Grupo 1A. ¿Ya? Y según la UPAC, ¿en qué grupo estaría según la UPAC? Ah, el grupo 1A es la primera columna. Columna 1. Columna 1, grupo 1 según la UPAC. A ver, otro. Por ejemplo, fósforo. 15. Configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. Ya. Periodo y grupo. Periodo, ¿cuántos niveles tiene? Primero, segundo, tercero. Tiene 3 niveles. Tercer periodo, porque tiene 3 niveles. ¿En qué está terminando? En P. Todos los que terminan en P, ¿a qué grupo? A la A. Pero hay que sumar los electrones del último nivel. El último nivel es el tercero. Acá hay 2 en el 3S y 3 en el 3P. En total, ¿cuántos hay? 5. Grupo 5A. Ahora, según la UPAC, ¿en qué grupo estaría? En grupo 15. O sea, la columna 15. ¿Se acuerdan que le dije que había que sumarle 10? A partir, cuando tú tienes 1A y 2A, coincide, grupo 1, grupo 2. Pero a partir del 3A hacia arriba, ya tú le tienes que sumar 10. 3 más 10 sería 13. En este caso, tienes 5 más 10 sería 15. Entonces yo digo acá, el fósforo, periodo y grupo. Tiene 3 niveles, tercer periodo. Termina en P al grupo A. Tiene 5 electrones en su última capa. Grupo 5A. ¿Qué grupo según la UPAC actual? Ahora ese 5 le sumas 10 sería 15. O sea, la columna 15, ¿no? Grupo 15. ¿Me han dejado entender, jóvenes? En esa partecita. Ahorita vamos a hacer más ejercicios. Entonces, solamente lo que tú tienes que hacer es contar los electrones del último nivel, ¿no? Para determinar el grupo. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunos ejercicios más. ¿Listo? Su captura. Por si acaso, son elementos representativos. Ya saben que los del grupo A son elementos, ¿qué cosa? Representativos, ¿no? Tienes el grupo A, grupo A. O sea, hemos ubicado a un elemento representativo en la tabla. ¿Ya? Muy bien, César. Listo. Ahora sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pongo el nitrógeno? 7. Configuración. O al oxígeno ya. Oxígeno. 8. Configuración. 1S2, 2S2, 2P, 4. Periodo. ¿Cuántos niveles tiene?
2 niveles. Segundo periodo. Grupo. ¿En qué está terminando? En P. ¿A qué grupo? Al A. Y si termina en P, y si pertenece al grupo A, se suman los electrones del último nivel. ¿Cuál es el último nivel? Todo el segundo. ¿Y cuántos electrones hay? 2 y 4. ¿Sería cuántos? 6. Entonces, grupo 6A. Ahora, a partir del 3A hacia arriba le sumas 10. 6 más 10 sería 16. Grupo 16. Grupo 6A, grupo 16. ¿Mm? Por ejemplo, digamos así, ya, para elementos representativos. Yo, en lugar de poner sodio 11, yo hubiese puesto así. Neón 10, 13C1. Y más fácil se ubica un elemento en la tabla abreviándolo. ¿Por qué? Que sea periodo. 3 niveles. Solamente la última parte. Ya te olvidas del gas, no. Periodo 3. Grupo. ¿En qué termina? En S. Y todos los que terminan en S al grupo A. ¿Y cuántos electrones tienen en ese último nivel? Un electrón. Tiene un electrón. Ese electrón es el electrón de valencia. ¿Cuántos electrones tiene? 1. Entonces grupo 1A. ¿Qué columna? Columna 1. ¿Por qué? Porque el 1A y el 2A coinciden con la columna. O sea, con el grupo según la yupa. Pero del 3A hacia arriba hay que sumarle 10. ¿No? Hay que sumarle 10. Porque hay que pasar 10 del grupo B, 10 columnas del grupo B. Por eso se le suma 10. Veamos, aquí. Calcio 20. ¿Alguien me puede decir en qué periodo, en qué grupo está? Ya está, calcio 20, ahí está, configurado en forma abreviada para ubicarlo más rápidamente. ¿Cómo sería? Periodo 4. Ya, periodo 4. Grupo Muy bien. 2A. Grupo 2. Claro, si termina en S, grupo A, ¿sí o no? Y como tiene 2 electrones en ese último nivel, ¿qué grupo? 2A. ¿Qué columna sería? Según la yupa. ¿Qué columna o qué grupo según la yupa? 2. Ajá, 2 nada más. Porque el 1A y 2A coincide. A partir del 3A, ahí sí hay que sumarle 10. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿quién me ha determinado el grupo? Los electrones del último nivel. O sea, esa cantidad de electrones del S me determina el grupo. ¿Ya? Y según la yupa, también coincide, ¿no? Esa cantidad de electrones también coincide con el grupo según la yupa. O sea, tanto para la clasificación norteamericana como para la yupa coincide los electrones del S. A ver, por ejemplo, bromo. Ahí está. ¿Alguien me puede decir en qué periodo, en qué grupo está? Periodo 4. Claro. ¿Cuántos niveles tiene? 4. Cuarto periodo. Tiene 4 niveles como máximo. Grupo A o B. 7A. Pero grupo A o B. Grupo A. Claro, termina en P. Todo lo que termina en P al grupo A. ¿Pero a qué A? 7. Claro. Los electrones del último nivel. ¿Cuál es el último nivel? El cuarto nivel. Y en ese cuarto nivel, solamente en el cuarto, no se considera el 3D, porque ese no es el último nivel, el tercero no es el último. Solamente el cuarto nivel. ¿Cuántos electrones hay en total? 2 en el 4S, 5 en el 4P. En total, ¿cuántos hay? 7. Por lo tanto, grupo 7A. Ahora, ¿qué columna según la yupa? ¿Se acuerdan que les dije? 17. Claro, porque a partir del 3A hay que sumarle ¿qué? 10, ¿no? Entonces, columna 17. Entonces nosotros decimos así, siempre que un elemento termine en S, los electrones del S me determinan el grupo. Pero si un elemento termina en P, hay que sumarle, si un elemento termina en P, hay que sumarle esos 2. ¿Por qué? Porque todo elemento que termina en P siempre pasa por un S. O sea, siempre va a haber un S anterior. Entonces, siempre se le suma 2. Entonces, a esta cantidad le sumas 2 y te determina. Entonces, si termina en P6, 6 más 2, 8A. Si termina en P3, 3 más 2, 5A.
Si termina en P1, 1 más 2, 3A. Si termina en S1, ahí sí 1A. Si termina en S2, ahí sí 2A coincide. Pero cuando termina en P, hay que sumarle 2 y te da el grupo. ¿Estamos? ¿Y por qué le sumas 2? ¿Por qué le sumas 2? Porque hay 2 del S anterior, pues. Le sumas. ¿No? Por eso le sumas 2. Ahora, y una vez que ya tienes el grupo, a esta cantidad que le has sumado 2, ¿no? Esto más 2, le sumas ¿qué cosa? 10 más, ¿no? Le sumas 10 más. O sea, a este grupo que tienes ya 7A, le sumas 10 y te da el grupo 17. Le sumas 10. Una reglita que ustedes, que les he puesto para que ustedes puedan saberlo, ¿no? Ya, muy bien, Percy, muy bien, Rodríguez. Vamos a ver, otro. Ahora para elementos de transición. Acá sí hay que tener mucho cuidado. Acá son 3 reglas, o sea, 3 eh, 3 reglas para poder ubicar a un elemento en la tabla, ¿no? En el grupo de transición. Lo del grupo de transición es el grupo B. Ya, solamente el grupo B. ¿Cómo lo tendríamos? Así. Por ejemplo, Vanadio 23. Ahora, periodo y grupo. ¿En qué periodo y en qué grupo estaría el Vanadio? Vanadio 23. Periodo, siempre el mayor nivel. ¿Cuántos niveles tiene? 4. Siempre el mayor nivel. Si tiene 4 niveles, entonces al cuarto periodo. ¿En qué está terminando? En D. Y todo lo que termina en D al grupo B. Pero siempre que un elemento termina en D, hay que sumarle el S anterior, porque siempre se suman los electrones del último nivel, que es del S, más los electrones del último subnivel D incompleto. El D está incompleto, pues para que esté completo debe tener 10. Entonces, como está incompleto, le sumas 2 más 3. Esa cantidad de electrones del último nivel, que es el 4S, más los electrones del último subnivel D. En este caso, incompleto, ¿no? 3 más 2, 5. 5B. ¿No? Columna, 5 también, coincide. Entonces nosotros decimos acá que si un elemento termina en D, tú tienes que sumarle 2 del S anterior. Pero esto solamente cumple cuando D termina de 1 a 6. Claro, tú puedes tener acá, ¿no? De 1, 1 más 2, 3B. De 4, 4 más 2, ¿no? 6B. De 6, 6 más 2, 8B. De 7, 7 más 2, 9B. Ya no existe. Solamente existe tal de 7. O sea, solamente es de 1 a 6, se le suma ¿cuánto? 2. ¿No? De 1 a 6, a esa cantidad de electrones, súmale 2. ¿Por quién? Por 2 del S que está anterior. ¿Ya? Ahora, el grupo según la UPAC solamente, ahora les voy a indicar cómo se halla el grupo según la UPAC, este 5, ¿no? Este 5 es más fácil de determinar. Ahora, pero este D solamente se cumple cuando va de 1, de 2, de 3, hasta que hasta de 6 nada más. Pero ¿qué pasaría si termina en de 7? Acá. Entonces tú dices, periodo y grupo. Periodo, cuarto, mayor nivel, cuarto. Grupo termina en D al grupo B. ¿Pero qué ve? Tú dices, pero eso me dijo que sumar es 7 más 2, porque está incompleto. 7 más 2, 9, 9B. No existe el 9B. Entonces, esas de sumarle el S anterior solamente es hasta 6 nada más. Pero acuérdate, todo elemento que termine en D7 y D8, D7 y D8 pertenece a un solo grupo. ¿A qué grupo? Al 8B. ¿Se acuerdan que el 8B tenía 3 columnas? Y ahora tenemos, ¿no? 3 columnas tenía, ¿ya? Pero acá están los elementos que terminan en D6, acá están los elementos que terminan en D7 y acá están los elementos que terminan en D8. Esos elementos del grupo 8B tienen esa columna. Ahora, si termina en 6, le sumas ¿qué cosa? 2, porque está en este rango todavía. Sería 8.
Pero si le sumas 7, 7 más 2, 9, 8 más 2, 10, 10b, 9b no existe. Entonces todo elemento que termina en D7 y de 8 pertenece siempre al grupo 8. O sea, ahí no tienes que hacer nada. Solamente saber en qué está terminando. ¿En qué está terminando? En D7. Y todos aquellos que terminan en D7, ¿a qué grupo pertenecen? Al grupo 8b. Entonces debemos saber que todo elemento que termina a grupo 9, todo elemento que termina en D7 y D8, grupo 8. Cuando termina de 1 a 6, súmale 2. Pero cuando termina de 7 y de 8, simplemente grupo 8. Ahí no tienes que hacer nada. Ahora, por ejemplo, otro. Cobre 40, cobre 29. Cobre 29 es argón 18, 4S2, 3D, 9. Pero si ustedes observan, termina en D9. Acá hay una anomalía. Entonces lo que tiene que pasar, el electrón salta, ¿no? Un electrón. Entonces quedaría así. Saltó un electrón y quedaría en 3D10. Ahora, ¿cómo hallo el periodo y el grupo? El periodo es fácil, los niveles. ¿Cuántos niveles tiene? 4. Cuarto periodo, grupo. ¿En qué está terminando? En D al grupo B. Ahora, ¿pero a qué grupo B? Entonces tú dices, ah, profesor me enseñó que hay que sumar. 2 más 1, 11. 11B, no existe el 11B. Ah, todos elementos, entonces el grupo 8B, ¿no? Entonces grupo 8B. No, ¿por qué? Porque eso solamente son para los que terminen de 7 y de 8. Entonces, ¿qué hago? Ah, como este elemento tiene anomalía, pasa a ser de 10. Pero este de 10 ya está completo. ¿Y qué habíamos dicho? Se suman los electrones del último nivel más los electrones del D incompleto. Como este está completo, entonces ya no se trabaja. Solamente se usa el S anterior, nada más. Entonces, cuando un elemento termina en D10, solamente el grupo me lo va a determinar. Este elemento está terminando en 10. Entonces, solamente me lo va a determinar esta cantidad de electrones del último nivel, 4S1. Ese electrón del último nivel sería el grupo 1B. Ahora, ¿qué columna según la IUPAC? Columna 11. Entonces, ¿cómo yo hallo la IUPAC, el grupo según la IUPAC? Simple, ¿eh? Suma nada más. El S y el D. 2 más 3, 5. 2 más 7, 9. 1 más 10, 11. Entonces, para hallar el grupo según la IUPAC, simplemente lo que tengo que hacer es sumar el S con el D, los electrones del S con el D nada más. Pero acuérdate que si un elemento termina en D10, ya no se usa el D10, solamente se usan los electrones del S anterior. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 1, grupo 1B. Eso cuando termina en D10. Y ahí están todas las reglas para ubicar a un elemento en la tabla. Esto no lo vas a encontrar en ninguna parte, por si acaso. ¿Ya? Son reglitas o formas de que les he puesto para que ustedes puedan, pues, tener una forma práctica de cómo ubicar a un elemento en la tabla. Y ahí están todas las reglas para los elementos que terminan en S, para los elementos que terminan en P y para los elementos que terminan en D. Ahora, para los elementos que terminan en F es fácil, pues, porque todos los que terminan en F siempre pertenecen a una sola columna, grupo 3B. Periodo es el último nivel. El grupo es 3B. Todos los elementos que terminan en S salen de los lantáneos y actíneos, y los lantáneos y actíneos están en el grupo 3B. O sea, todos esos elementos que terminan en F siempre van a estar solamente en un solo casillero, el 3B, o sea, en esa columna. Ese para los que terminan en F. Pero no se usa mucho el F, ¿eh? Por eso que lo que se usa más es los que terminan en S, en P, que son los representativos, y los que terminan en D, que son los de transición. Pero el F ya no es de transición, es de transición interna. Y no se utiliza mucho el F porque tiene muchas anomalías en sus configuraciones. ¿Listo? ¿Ha quedado claro, jóvenes? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ha quedado claro esto? Sáquenle su captura, revísenlo bien y se van a dar cuenta. ¿Ya? Ahí les he puesto todas las características, cómo ubicar a un elemento en la tabla de una forma práctica. ¿Ya? ¿Listo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro, profesor. Muy bien. Ya. Entonces, acuérdense de esto. Otro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me dicen ubicar al azufre 16 menos 2?
Entonces, fácil, profesor. ¿Cuántos electrones? 18 electrones. ¿Cómo sería? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18. Periodo, 3. Ahí tienen 3 niveles, ¿no? Grupo, grupo A. Como el grupo A, 6 más 2 sería ¿qué? 8A. Entonces ya tendría el grupo de periodo. Pues está mal. Para ubicar a un elemento en la tabla, no se hace con los electrones. ¿Cómo se han ordenado los elementos en la tabla? ¿Con los electrones o con el número atómico? Con el número atómico. O sea, si el elemento tiene carga negativa o carga positiva, olvídate de los electrones, solamente distribuye 16. Ya está. Y con eso sale el periodo del grupo del azufre. No se utiliza la carga. Si tú tienes así hierro 26 más 3, olvídate de la carga, no uses, solamente usa el Z26 para ubicar a un elemento. Para ubicar a un elemento en la tabla solamente se utiliza su número atómico, no se utiliza los electrones. Que quede bien claro eso. ¿Ya? Acuérdense, ¿ya? Para ubicar los elementos en la tabla no se utiliza los electrones, sino se utiliza el número atómico. ¿Y por qué el número atómico? Porque el número atómico nunca va a cambiar, pues. Los protones nunca cambian. Lo que pueden cambiar son los electrones, pero el número atómico nunca cambia, por eso se usa solamente el número atómico. Ya. Propiedades de los elementos en la tabla. Y sus variaciones, ¿no? Variación de las propiedades de los elementos en la tabla periódica. ¿Cómo varían los elementos en la tabla periódica? Por ejemplo, yo tengo acá y me dicen potasio, cobalto, silicio, bromo y flúor. Y me dice, ¿qué elemento es más electronegativo? ¿Qué elemento tiene mayor energía de ionización? ¿Qué elemento tiene mayor afinidad electrónica? ¿Qué elemento tiene mayor carácter metálico, carácter no metálico? ¿Qué elemento tiene mayor radio atómico? Entonces, eso es lo que yo tengo que determinar. ¿Cómo varían estas propiedades en la tabla? Entonces, vamos a tener, en este sentido, ¿quiénes van a aumentar? ¿Qué propiedades aumentan en este sentido? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. La electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica y el carácter no metálico. Aumentan en ese sentido. ¿Y quiénes aumentan en este sentido? Pues el radioatómico y el carácter metálico. Aumentan de izquierda, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Estamos? Por ejemplo, a mí me puede decir, ¿quién tiene mayor carácter no metálico? ¿El cobalto o el potasio? El carácter no metálico, ¿cómo aumenta en ese sentido? Sí, aumenta así. Entonces, el cobalto, ¿no? El cobalto tiene mayor, o sea, el potasio tiene menor carácter metálico que el cobalto. ¿Por qué? Porque así aumenta. Por lo tanto, el potasio tiene menor carácter metálico. Por ejemplo, a mí me puede decir, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿El flúor o el bromo? El flúor o el bromo. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. O sea, el bromo tendría mayor radio atómico. El bromo tendría mayor radio atómico que el flúor. Porque está aumentando. Pues acá hay 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles. Ya. A ver, ¿qué pasaría si yo le digo así? Usted me va a decir, me va a responder. ¿Ya? ¿Quién tiene mayor electronegatividad? ¿Potasio o bromo? Ay, ¿quién me dice? Fíjese el cuadrito nada más y se darán cuenta. Bravo, profesor. Claro, ¿por qué? ¿El potasio o el bromo? Bueno, en este sentido, ¿qué ocurre con la electronegatividad? Aumenta. O sea, el bromo tiene mayor electronegatividad que el potasio, o sea, el potasio tiene menor. ¿Quién tiene mayor energía de ionización? ¿El flúor o el bromo?
Flúor. Mayor energía de ionización. Entonces nosotros decimos de abajo hacia arriba aumenta. Entonces, ¿quién tiene mayor? El flúor mayor que el bromo. O sea, el flúor tiene mayor que el bromo. ¿Quién tiene mayor radio atómico? ¿El potasio o el cobalto? Potasio. El potasio. Claro, el potasio o el cobalto. El radio atómico, ¿qué pasa con el radio atómico? Aumenta en este sentido, o sea, en este sentido aumenta. Entonces el potasio tiene mayor que el cobalto. ¿Quién tiene mayor carácter metálico? ¿El potasio o el silicio? ¿El potasio o el silicio? ¿Quién tiene mayor carácter metálico? Potasio. Claro, porque hacia abajo aumenta y hacia la izquierda aumenta. O sea, aumenta, entonces el potasio tiene mayor. Potasio tiene mayor que el silicio. ¿Estamos? Y ahí está cómo varían las propiedades de los elementos en la tabla periódica, que es lo que bastante les viene, ¿no? Cómo varía estas propiedades. Ya, listo. Captura de pantalla y nos vamos a hacer los problemas ya. Entramos a hacer los problemas. ¿La respuesta cuál? ¿Salió o no salió? La primera, ¿qué sería? ¿Mm? La 1, ¿verdadero o falso? Según Moseley, las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Falso. Función periódica de su número atómico. 2. Según la IUPAC, los grupos o columnas se designan en la tabla periódica con números arábigos del 1 al 18. Claro, verdadero. ¿Sí o no? Claro, el grupo 1, grupo 1A. Grupo 2, grupo 2A. Y así, ¿no? Grupo 3, grupo 3B. Así, grupo 7A, ¿no? Grupo 17. Y grupo 18, grupo 8A. Este es según la clasificación, ¿qué cosa? IUPAC. Esta es la norteamericana, ¿no? 3. Los elementos del grupo A, llamados representativos
tienen electrones externos en los orbitales S, I o P, ¿verdadero? ¿No? Claro. Todos los elementos que pertenecen al grupo A, elementos representativos, sus electrones terminan en S o terminan en P, ¿no? Verdadero. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál sería? La B. Ya, muy bien, Rosemary. Ya, muy bien, Percy. Siguiente. Uno. ¿El argón se ubica en el grupo 7A de la tabla periódica? El argón, falso. Argón es un gas noble. Y los gases nobles están en el grupo 8A. 2. Tanto el azufre y el teluro como el oxígeno son elementos que corresponden a la familia de los calcógenos. Verdadero. Porque grupo 6A, ¿quién están? Oxígeno, azufre, selenio, teluro. ¿Y son llamados qué cosa? Calcógenos o anfígenos. 3. Los metales alcalinos son más activos químicamente que los metales alcalinos terros, ya que están ubicados más a la izquierda. Verdadero. Los del grupo 1A, ¿quiénes son? Los metales alcalinos. Y los del grupo 2A son los metales alcalinos terros. Son muy reactivos. Son muy reactivos. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente reacciona. Pero ¿quién es más reactivo? El 1A es más reactivo que el grupo 2A, o sea, reacciona más fácilmente. Todos los elementos del grupo 2A, alcalinos, todos los metales alcalinos, reaccionan, son más reactivos que el grupo 2A. Entonces, los metales alcalinos, ¿no? Son más activos químicamente, o sea, activos quiere decir que reaccionan rápido, ¿no? Reactivos o activos. Que los metales alcalinos, ya que están ubicados más a la izquierda, ¿sí? Claro, ¿no? Están ubicados más a la izquierda, verdadero. 3. 4, 4. ¿Qué me dice? Las familias representativas se ubican en los grupos tipo B de la tabla periódica. Falso. Los representativos, grupo A. Entonces sería, ¿quiénes son verdaderas? 2 y 3. 2 y 3. ¿Cuál sería la respuesta? La D. ¿Quiénes son verdaderas? Me dice. Muy bien, Rosemary. Siguiente, 3. Repito los elementos que se encuentran ubicados en la tabla periódica moderna. ¿Cuántas proposiciones son correctas? ¿El argón es un elemento representativo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, sí o no? El argón es un elemento representativo. Es verdadero. Argón. Grupo A, ¿no? Representativo. Verdadero. 2.
Los elementos representativos destacan por su carácter metálico. Falso. Los representativos destacan por su carácter metálico. Lo del grupo 1A y 2A. Y no metálicos. El grupo 3A al, ¿no? 8A. No solamente son metálicos, también son no metálicos. 3. ¿Los elementos representativos forman iones positivos? ¿Los elementos representativos forman iones positivos? Sí, verdadero. Representativo. Los metales, por ejemplo, el magnesio. ¿Mm? Siempre van a formar iones. Pues los elementos representativos forman iones positivos. Ah, eso sería solo. Acá dice solo, ¿no? No, también pueden formar iones negativos. Este es falso. Ese solo ya me está indicando que tengo que limitarlo, ¿no? También podemos tener iones negativos, como por ejemplo el azufre, que es un representativo, pero que se ioniza con carga -2. Pueden ser iones positivos o negativos. 4. El zinc no es un metal, no es un metal de transición. El zinc, falso. El zinc pertenece al grupo B y es un metal de transición. Un elemento cuya configuración electrónica termina en NS2 es representativo. Claro, verdadero. ¿Por qué? Los elementos que terminan en S y P son representativos. Puede terminar en S1, S2, P1, P2, ¿no? Entonces, sí, un elemento cuya configuración electrónica termina en NS2 es representativo, claro, pues, ¿no? Que termina en NS2, ¿no? Ejemplo. NS2, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuántas proposiciones son correctas? 2, nada más. 2 proposiciones son correctas. Ah, 4. El átomo de un elemento tiene una carga nuclear absoluta de 7,52 por 10 al menos 18. Solución. Ya me dice así. El átomo de un elemento tiene una carga nuclear absoluta de 7,52 por 10 a la menos 18 Coulomb. Indica la proporción de que no corresponde. Entonces, tú debes saber que
la cantidad de protones por la carga de cada protón me da la carga total, que es la carga nuclear absoluta. Siempre debes saber eso. Que la cantidad de protones que hay en el núcleo, más la carga de por la carga de cada protón, me da la carga nuclear absoluta. Donde la carga de cada protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces yo, para hallar el número atómico, con eso voy a ubicar al elemento en la tabla, tengo que dividir la carga nuclear absoluta sobre la carga de cada protón, que sería 7,58 por 10 a la menos 18 coulomb sobre 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? O sea, sería 7,18. Ya, muy bien. Entonces, esto sería, ¿cuánto sale? Que es 52, ¿no? Ya. $47 sale, ¿no? ¿Ya? Y ahí con eso, ¿qué podemos hacer? Su número atómico 47, entonces la primera, la 1, sería verdadera, ¿no? Su Z es 47. 2. ¿Es un metal de transición interna? Vamos a ver, habría que hacer su configuración. Configuración electrónica, ¿cómo sería? Krypton 36, 5s2, 38 y 4d. A ver cómo sería. 36, 38, 4d9, ¿no? Este es un elemento que tiene anomalía, ¿no? ¿Cómo sería? Krypton 36, 5s1, 4d10. Ya está. Ahora termina en D. Es un elemento de solamente transición. Porque todos los que terminan en D son elementos de transición. Los que terminan en F son los elementos de transición interna. ¿Es un metal de transición interna? Falso. Es un metal de transición nada más, no de transición interna. Los que terminan en F son de transición interna. 2, 3. ¿Presenta anomalía en su configuración electrónica? Sí, verdadero. ¿Estamos? Su configuración electrónica termina en D9. ¿Presenta qué cosa? Anomalía. 4. ¿Es un elemento dúctil maleable? Sí, verdadero. ¿Por qué? Porque es un metal de transición. Y todos los metales son dúctiles y maleables. ¿Ya? Dúctil y maleable. Entonces, me dice qué producciones corresponden. ¿Cuáles corresponden? 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. ¿Cuál sería la respuesta? La E.
Ya me dice. Solución. La distribución electrónica de un catión trivalente termina en 4D2. Entonces, dicha especie pertenece al elemento. La configuración electrónica de un elemento, de un catión trivalente, su configuración electrónica termina en 4D2. Dicha especie pertenece al elemento, vamos a ver. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, este elemento. Hallarle su número atómico. Con el número atómico se sabe qué elemento. Ahora, pero este elemento es un catión, cuya configuración electrónica termina en 4D2. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Saber cuál es el número atómico de este elemento en estado neutro. En estado neutro sería, esto sería así, ¿no? Argón 18. No, criptón, porque para que sea 4, criptón. Criptón 36, 5S2, 4D3. O sea, este elemento termina en, si este elemento termina en D2, entonces sería criptón 36, 5S2, 4D3. Ya 4D3. Entonces, ¿cuántos electrones tendría? 36, 38 y 3, 41. Por lo tanto, su Z sería 41. ¿Y 41 quién sería? Niobio. Entonces, este elemento es el niobio. Niobio 41. Ahora tú dirás, ¿pero por qué hizo eso? Es que tú cuando a este elemento, a ver, a este elemento que está en estado neutro, quítale 2 electrones. ¿De dónde le vas a dar 3 electrones? Primero le quitas 2 de acá, del mayor nivel. De acá le quitas 2 electrones. Primer paso. Y luego, en el segundo paso, le quitas un electrón. Este es el segundo paso. Entonces, quedaría así. Entonces, ¿cómo sería la configuración? La configuración inicial sería de esta manera, ¿no? Criptón 36, 5S0. Así es. O sea, tú le quitas 2 electrones del S y un electrón del D y te queda 5S0, 4D2. No vayas a agarrar y aumentarles a D2, entonces le aumentas ¿qué cosa? 3 más, ¿no? De acá le vas a comenzar a aumentar. No, le vas a aumentar hasta D5. No, ten cuidado, ¿eh? Es un catión. Acuérdate, ¿no? Este es el dato, me dice, ¿no? Entonces de acá ya yo tendría que hacer esto, ¿no? Entonces, para que este elemento le haya quitado 2 electrones, entonces su configuración debe ser criptón 5S2, 4S2, 5S0, 4S2. Y 4D2. Entonces, si tú a este elemento le quitas 3 electrones, sale del S primero y después del D. Por eso que sea, porque por eso va a quedar que la configuración va a ser 4D2.
Siguiente. Seis. Solución. Si el número atómico Z de un halógeno que se encuentra en el periodo N es 9, si un halógeno está en el grupo 7A, que se encuentra en el periodo N6, periodo 6, periodo 9, ¿no? Periodo donde N es 9. ¿Okay? Periodo donde N es 9. El valor de la carga nuclear perteneciente a un elemento de la misma familia y que se halla en el periodo N más 2. Ya. Ya, entonces me dicen, el valor de la carga nuclear perteneciente a un elemento de la misma familia y que se halla en el periodo N más 2 es... Ya. Ya, si un elemento, si el número atómico de un halógeno que se encuentra en el periodo N es 9, periodo N, poner, su número atómico es 9. Si el número atómico Z de un halógeno que se encuentra en el periodo N es 9, el valor de la carga nuclear perteneciente a un elemento de la familia y que se halla en el periodo N más 2 es... Carga nuclear sería el número atómico. Periodo de un elemento que se halla en el periodo N más 2. Z, ¿cuánto sería? Entonces Z9, ¿cómo sería así, no? Para el Z9, ¿cómo sería? 1S2, 2S2, 2P, 5, ¿no? Ahora, para que el periodo sea N más 2, miren, ¿en qué periodo está acá? ¿Qué periodo se encuentra? Se encuentra en el periodo 2. O sea, acá N es igual a 2. Ahora, para que sea el periodo N más 2, o sea, periodo 4, entonces tiene que... Ahora, ¿cuál será el número atómico para que ese periodo sea 4? Para que el periodo sea igual a ¿qué? A 2 más 2. Sea 4. Periodo 4. Donde N es 2 más 2, ¿no? N sería 2 más 2, que sería 4. N más 2. Entonces, cuarto periodo, ¿no? ¿Cuál sería el número atómico? Entonces tú tendrías así. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y encontré el cuarto. Y que pertenezca a la misma familia, pero que termine en 4. Para que pertenezca a la misma familia debe tener en P5. Entonces sería 4S2, 3D10 y 4P5. Y pertenece a la misma familia. Está en el cuarto periodo, pero pertenece a la misma familia. Entonces, ¿cuánto sería su Z? Por lo tanto,
el Z sería sumar todo, ¿no? Todo esto sería el Z. 10, 20, 30, 35. Entonces el Z sería 35. Ahí está. Entonces, el Z9, el periodo es 2, o sea, n es igual a 2. Ahora, si el periodo es n más n, 2 más 2 sería 4, y n es igual a 4. Entonces, en n igual a 4, ¿no? En n igual a 4. Entonces, en n igual a 4, periodo 4. Entonces, tiene que tener 4 niveles, pero que pertenezcan a la misma familia. O sea, que pertenezca a la familia de los halógenos. Y la familia de los halógenos, todos ellos terminan en P5. 5 más 2, 7. O sea, te pertenecen a la misma familia. ¿En qué termina? P5. ¿Qué termina? P5. ¿Qué nivel es? 2. ¿Qué nivel es? 4. Porque el nivel que me están pidiendo es n más 2, ¿no? Periodo n más 2. A ver, ¿qué pasó? A ver, por acá, ¿qué está? Ah, ¿qué pasó, César? ¿Estás apuradito? César Leonardo, ¿no? Profesor, disculpa, ¿puede volver un rato que es el ejercicio 4? Ya. 4. Ya. ¿Este? No, profesor. Aquí. Es Ah, ya. profesor. Ah, pero hay que acordarse de esto, ¿ah? La carga nuclear, ¿no? Ahí, la carga nuclear. Ya, bueno, ahora sí son las 1:10 ya. Ya se nos pasó ya. ¿Listo? ¿Ya no? Sí, profesor, gracias. Ya este problemita está para analizar bastante en esta partecita, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Ya la próxima semana estaremos siguiendo con la clase, ¿ya? Cualquier consulta me la hacen saber, consultor me la hacen llegar. Nos vemos, jóvenes. Hasta buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego, Hasta Ya luego, nos profesor. profesor. vemos. Gracias. Ya, Nos profesor. vemos. Cuídese.